Y la palabra viene a nosotros con toda su fuerza. Quiero referirme esta vez solo al Evangelio que hemos proclamado. Y dice el texto en el Evangelio de Marcos que se desató una tormenta. Y de eso quiero hablar, porque muchas veces en nuestra vida se desata una tormenta. Una tormenta personal, a razón de una dificultad de salud. Una tormenta familiar a razón de un hijo que ha decidido un camino equivocado. Una tormenta económica, profesional, a razón de un despido laboral. Muchas tormentas. ¿Y qué hacer, hermanos, cuando se desata una tormenta? Ese es el contenido de esta predicación en este domingo. Y ustedes han venido por una instrucción espiritual. Porque saben que este espacio es necesario para continuar el camino. Así como le decía ayer a las parejas, sin espiritualidad es imposible hacer vida de pareja. Yo les digo a todos ustedes, sin la instrucción que recibimos cada domingo, es imposible continuar el camino y ser capaces de superar las distintas tormentas de la vida. ¿Qué no hacer y qué hacer en medio de la tormenta? Esa es la reflexión de hoy. Y lo primero, hermanos, ¿qué no hacer? No dejarse atrapar por el miedo. ¿Cómo? Si usted en este momento de la vida está enfrentando una tormenta, no se deje atrapar por el miedo. Porque en el Evangelio que hemos proclamado dice que los discípulos no solo tuvieron miedo a la tormenta, sino que tuvieron miedo a Jesús. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Les está haciendo el reclamo por el miedo que ellos experimentan en la tormenta. Pero luego a renglón seguido el texto dice, se llenaron de miedo y decían unos a otros, ¿pero quién es este? También sintieron miedo de Jesús. ¿Quién es este que habla y el viento y las olas le obedecen? ¡Qué miedo! Y cuando ustedes y yo estemos enfrentando una tormenta, lo primero es no dejarse atrapar. ¿Por quién? Por el miedo. No nos dejamos atrapar por el miedo. Porque cuando estamos en la tormenta y nos dejamos atrapar por el miedo nos bloquea. Tiene el poder de bloquearnos, es decir, nos inmoviliza. Y si además de estar en el torbellino o en el remolino de una tormenta, nos asustamos, no somos capaces de nada, porque el miedo tiene la habilidad de bloquearnos y de inmovilizarnos. El miedo es paralizante. Así como la fe dinamiza y nos pone en movimiento, el miedo es paralizante. En segundo lugar, ¿qué no hacer en medio de la tormenta? No olvidar nuestras capacidades. ¿Qué dije? Ahí en la tormenta es cuando más debemos
hacer memoria de lo que somos capaces. ¿Y por qué digo esto? Porque a los discípulos se les olvidó que eran lobos de mar. A ellos se les olvidó que eran lobos de mar. ¿Y por qué eran lobos de mar? Porque Jesús fue por ellos mientras ellos estaban, ¿qué? Pescando. Ellos conocían el lago. Ellos sabían de la pesca. Seguramente no era la primera vez que se enfrentaban a una dificultad en el lago. Y cuando usted esté en la tormenta, no se le olvide que usted es un lobo de mar. Y los lobos de mar no se asustan en la tormenta. Y es la segunda recomendación. Cuando estés en la tormenta, no olvides tus capacidades. Están despertando a Jesús, que es un carpintero, y se les está olvidando que ellos son unos pescadores. Y si ellos son unos pescadores, saben más del mar que Jesús, que es un carpintero. En tercer lugar, cuando estés en la tormenta, no dudes del amor del Señor. ¿Cómo dije? Porque en realidad me parece pésima o pésimo el reclamo que los discípulos le hicieron. ¿No te importa que perezcamos? Es un reclamo afectivo. No le están diciendo, no le están cuestionando su capacidad, su poder. Le están cuestionando su querer. Eso es más grave. Los discípulos no están cuestionando el poder de Jesús. Están cuestionando el querer de Jesús. Y es más grave que a usted le digan que no quiere, que no que le digan que no puede. Porque si tú vienes a mí y me dices, Pedro, acompáñame a tal parte, y yo te digo, no puedo. Tú me entiendes. Pero si te digo, no quiero, ese no quiero se te va al alma. Y a Jesús le están cuestionando no el poder, sino el querer. No te importa que perezcamos. Es como si yo te dijera a ti, no te importa que yo me muera de hambre, no te importa que yo tenga frío, no te importa que me esté pasando. Te estoy acusando de indiferente. La acusación que le hacen los discípulos a Jesús es una acusación de indiferencia. Y cuando uno está en la tormenta, hermanos, no es bueno dudar del amor de ¿quién? No dudes del amor de Dios. Así estés en el momento más crudo de tu vida, así el remolino te esté tragando, así las olas estén trepando en tu barca, así el viento te mesa como nunca antes te habías sentido mecido, nunca dudes del amor de Dios. Diga después de mí, nunca dudaré del amor de Dios. Dale la gloria al Señor por eso. Cuarto, cuando estés en la tormenta, ten cuidado de tus pensamientos y de tus palabras. No es bueno tener pensamientos negativos ni palabras negativas. En la tormenta, ellos ya estaban pensando que se estaban hundiendo. ¿Que se estaban qué? Pero todavía no se estaban hundiendo. Pero ellos ya estaban hablando de hundirse. Ya estaban hablando de hundirse. Tenían exceso de futuro.
Y muchas veces nosotros en la tormenta ya estamos hablando de estar hundidos. Ya estamos pensando que nos hundimos. Qué triste que los discípulos ya estuvieran hablando de ahogarse. Y yo no me imagino a Jesús haciendo burbujas debajo del lago de Galilea. No me lo imagino ahogándose. Dios no mandó a su Hijo para que se ahogara en el lago de la Galilea. No lo mandó para que se ahogara en el lago de Galilea. Lo mandó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Cuando usted esté en la tormenta, cuidado con lo que está pensando y cuidado con lo que está diciendo del futuro. Cuidado con lo que está pensando y con lo que está diciendo del futuro. Vive la tormenta, pero no te adelantes pensando que te vas a ahogar o que te vas a hundir. 4 no en la tormenta: no dejarme atrapar por el miedo, no olvidar mis capacidades, no dudar del amor de ¿quién? No tener pensamientos y palabras negativas. 4 no y 3 sí. Ese sería el 5.º punto. Observa bien qué desató la tormenta. Observa bien qué desató la tormenta. ¿Y saben por qué? Porque uno muchas veces se queda en el efecto y se le olvida ¿qué? La causa. Diga después de mí: me quedé en el efecto, se me olvidó ¿qué? Cuando usted esté en la tormenta, ojalá pueda observar, identificar qué la desató. Y yo les voy a contar qué desató la tormenta de este evangelio que hemos proclamado. Dice el texto que Jesús estaba con sus discípulos en cierto lugar y les dijo: pasemos a la otra. Eso desató la tormenta. Y la tormenta, hermanos, no fue en el lago de Galilea, fue en el corazón de la comunidad cristiana. Las tormentas se desatan, es en el corazón nuestro. Y se desatan cuando el Señor nos invita a pasar a la otra. ¿Y qué es pasar a la otra orilla? Es desacomodarse, es cambiar. Siempre que viene un cambio a tu vida, en tu corazón se desata una ¿qué? Entonces es muy bueno identificar eso. ¿Por qué esta tormenta en mi corazón? Yo necesito identificar qué desató esta tormenta que ahora me tiene tan intranquilo interiormente. Te invitaron a pasar a la otra orilla. Cuando una persona termina su vida laboral activa, la pensionan, ¿qué se desata en el corazón de esa persona? Una tormenta. Porque la están invitando a pasar a la otra orilla. Cuando una persona se separa de su pareja, ¿qué se desata en su interior? Una tormenta. Porque la están invitando a pasar a la otra. Todo el tiempo, la vida en sí misma, el amado Jesús nos está invitando a pasar a la otra orilla. Y no importa que se desate la tormenta en el corazón, ahí está Él para no dejarnos naufragar. Alguien diga amén, amén, amén. Que yo estaba muy aliviada, que hacía mucho ejercicio, que era muy vital, que era muy atlética. Fui donde el médico porque sentía que cuando me abrazaban me dolían los senos.
El médico me mandó a hacer unos exámenes, resulta que tengo cáncer y no solo en un seno, en los 2 senos, que se desata ahí adentro. Porque te están invitando a pasar a la otra orilla. Hay un cambio en tu vida. Y siempre que hay un cambio en tu vida, se desata una tormenta en tu corazón. Pero ahí está Él. Ahí está Él. Sexto, recuerda en la tormenta cómo has enfrentado en el pasado otras ¿qué? Tormentas. Porque esta tormenta de ahora no es la primera ni la última, es otra de tantas. Y cuando usted esté en la tormenta, no se le olvide cómo ha enfrentado las tormentas del pasado. El rey David lo decía cuando enfrentó al gigante Goliat: si Dios me libró antes de las fauces del oso y del león, ¿cómo no me va a librar ahora de este gigante? Y si Dios me libró antes de las tormentas de ayer, ¿cómo no me va a librar de las tormentas de hoy? Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y 7, en la tormenta, busca la ayuda ¿de quién? De Dios. Yo tengo 2 lecturas y se las quiero compartir rápidamente de esto. De este punto 7, en la tormenta buscar la ayuda de Dios. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, despertaron a Jesús. Pero tengo 2 lecturas. La primera lectura es, yo a veces pienso, Jesús, ¿por qué se durmió? Puso un almohadón en popa, un cabezal en popa y se acostó, se durmió. Y la primera explicación que tengo es, estaba esperando que los discípulos aprendieran a resolver. Como un buen papá. Un buen papá espera que su hijo aprenda ¿a qué? A resolver. Esa es una lectura. La otra lectura, hermanos, es que Jesús quería de alguna manera confirmar la fe de la primera comunidad. ¿Qué importa que estuviera dormido? Lo importante es que estaba presente. Y mientras el Señor esté presente, esta barca que es tu vida y mi vida, imposible que se hunda. Posible que duerma, que ronque, que sueñe, que tenga pesadillas, Él verá qué hace. Pero eso sí, no se me vaya a bajar de mi barca, porque el hecho de que usted esté en mi barca es suficiente. Para mí es suficiente que usted esté en la barca. Si quiere, duerma. Si quiere, ronque. Pero mientras usted esté en mi barca, yo sé que esta barca no se hunde, porque tu presencia no me va a dejar naufragar. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.